bien densa. Esto ya pasó hace 2 meses. No lo había subido porque, no sé, no lo subí. Perros, me hackearon el canal, me hackearon todas las cuentas de YouTube. Estuvimos a esto, weón. A esto de jamás volver a subir un video acá, parce. Pero aquí estamos fuertes. Ustedes van a notar en el video, porque lo grabé justo como a los días, cómo se me notaba la cara de estrés, de la cara de mierda que llevaba, la situación de mierda que estaba pasando en ese momento. Fue una situación estresante, o sea, en el momento, ahora lo veo y digo, bueno, parce, todo tiene solución, o sea, era re breve solucionarlo. Pero, parce, yo lo confronté pues ese día, eso fue como el martes o el miércoles, ahí está el número para que le escriban, para que le echen mierda, para que... Es un poco largo, si se quieren quedar chimba, marica, si se quedan una, dos o tres personas, genial. Escuchamos, no juzgamos, escuchamos, juzgamos. Parce, ya me da risa, ya me puedo reír de eso, ya me puedo reír de eso, ya me siento bien. Pero parce, la pasé re mal, la pasé re mal, weón. Estuvimos a nada de perder el canal. En fin, espero que les guste el video. Me hackearon y me robaron plata. Sí, sí, me hackearon el canal, me robaron plata. El canal fue hackeado el 24 de julio a las 8 de la mañana. No solo fue el canal, fue también el correo de Gmail. Entonces, claro, como que en ese momento yo estaba durmiendo. Yo me despierto a las 8 y veo los correos y digo, bueno, no, pues parece todo bien. Luego al rato vuelvo a mirar y entonces digo, bueno, voy a entrar a mi correo. No podía entrar. Cuando intentaba entrar, uno suele cambiar como la contraseña cuando pasa esas cosas, ¿no? Como que alguien se intenta meter o a uno se le olvida. Como, bueno, parce, pues deme su número de teléfono y ahí te mandamos un correo, ¿no? No me llegaba nada, pues porque habían cambiado también el número de celular. Entonces la siguiente opción que uno suele tener es el correo alterno, ¿no? Como un correo de verificación y toda la vuelta. Tampoco había correo alterno porque también lo habían cambiado. Pues me había quedado sin opciones prácticamente. Y por más que había intentado, intenté siempre varias horas. Haz de cuenta que empecé a intentar como a las 9 10 de la mañana, pensando que bueno, pues que se podía, o sea, normal. Cuando pruebas tantas veces, cuando le preguntas a ChatGPT, cuando buscas con quién hablar de Google y no encuentras a nadie y no encuentras solución, marica, y uno sabe que la cosa ya escaló, se escaló y esa mondada se escaló y el caso fue que yo terminé con una angustia tremenda ese jueves. Eh, yo me acuerdo que ese día no hice nada más que mirar eso, o sea, mirar cómo podía recuperar eso. Y a medida que iba pasando el tiempo y veía que ya no tenía opciones, porque bueno, ChatGPT me mandaba opciones de las opciones y nada funcionaba, yo dije, marica, pues lo perdí, o sea, perdí el canal. Y obviamente pues empecé a angustiarme porque dije, bueno, a ver, en el correo que tengo está el canal, hay otros proyectos, tal, y hay cosas personales. Después de eso está pues las cuentas del banco, ¿no? Que eso también estaba muy mal viajado por eso, porque ¿qué pasa? La cuenta de Google está vinculada pues a una cuenta de banco, ¿no? Eso todos los creadores lo saben, por eso pues ahí es mediante, o sea, ahí es como cada fin de mes pues llegan los pagos, ¿no? Entonces ahí me cagué, porque yo dije, esta persona, que no sé quién es, puede pues cambiar el banco y chao. Y como ya no podía acceder, pues era, yo daba por hecho que eso ya lo podía hacer en cualquier momento. Entonces, ese día de lo estresado que estaba, publiqué por X como pues la situación, ¿no? Etiqueté a YouTube, etiqueté a Google y me respondieron muchas personas, como parece unos 30 gringos me respondieron y me decían básicamente como que Google nunca ayudaba con estas cosas, que lo mejor era contactar a un hacker. Entonces muchos decían, ah, sí, a mí me pasó, es angustiante, es una mierda, pero yo contacté a este hacker y me resolvió el problema. Entonces yo dije, uff, ya era un desespero en el que yo estaba, que ya es como esas veces cuando usted como que no piensa con toda la claridad, sino que usted solo como que actúa así, como que lo hace ya. Entonces le escribo a un hacker que es de Estados Unidos y empiezo a decirle como toda la situación, él me hace preguntas, me dice, pues sí, yo le puedo ayudar a recuperar la cuenta, pero pues esto le cuesta una plata. Entonces yo le dije, bueno, listo, hágale, no, no pasa nada. En ese momento yo estaba como consciente de que pues era como ¿cómo decirlo? Re inseguro, ¿no? Pues porque es una persona que yo no conozco, es una persona que es de otro país y como que pues yo sabía el riesgo que había,
Pero yo creo que era tanta la desesperación que yo dije, marica, de verdad necesito recuperar esta vuelta porque no puedo dejar eso así, ¿sí? Y eso puede escalarse a cosas de identidad y eso, o sea, es que tenía cosas muy personales ahí, ¿no? Entonces, lo que ahí pasó fue que el man me empieza a decir, bueno, listo, mira, probemos esto, mándame la plata por PayPal, di que es para amigos y familiares. Yo traté ese día, pero como que yo creo que ese día pasaron cosas que eran como pues del universo, que yo creo que a uno le dan señales a veces como para parar, como no, no seguir por ahí, sí, y uno a veces de terco, de pendejo, como que uno no se da cuenta. Entonces yo no podía mandar esa plata y lo intenté como siempre un buen rato, o sea, rato, y pues aparte uno estresado como que no piensa con claridad. Entonces él me dice, bueno, marica, no hay problema, entonces cómpreme una tarjeta de Steam. Y yo dije, bueno, es raro, o sea, como que me empecé a imaginar con qué persona estaría hablando, pues para que me haya dicho eso, ¿no? Yo dije, bueno, de pronto no le interesa mucho la plata o algo así. Y en ese momento me empieza a insistir mucho, es muy insistente, marica, de que me vaya a una tienda física y le compre la tarjeta, que virtual no. Entonces yo en ese momento como que yo le dije, pero marica, estoy acá en la casa, lo puedo hacer. Me dijo, no, tiene que ir tal. Yo, bueno, pues como raro, ¿no? Yo dije, esa mierda está como rara, pero bueno. Entonces salí a sacar la plata y en el camino sacando plata, esto es un paréntesis, pero esto es importante para después en la historia. Salgo al Servientrega y tengo un amigo que está en el Servientrega. La empresa de envíos que tiene una acá en Bogotá, en Colombia, pues por si alguien que está viendo esto no es de Colombia. Apenas me dijo, marica, pero ¿qué le pasa? O sea, lo veo, sí. Yo le dije, no, marica, estoy estresado, tal. Me dijo, no, pero venga, cuénteme, desahógese y tal. Entonces yo le empiezo a contar y él me dice, uy, marica, pero pues tenga cuidado. O sea, ojalá ese man no lo vaya a robar. Pero yo tengo un amigo que es de ciberseguridad. Entonces, si el man no le ayuda con esa vuelta, pues me escribe y el man y lo hacemos. Entonces yo le dije, bueno, y me fui al centro comercial de ahí. Ahí me fui con mi hermana, ahí ya estaba con ella. Ella vio que yo estaba re angustiado, que ella me acompañó, parce. La verdad, como que yo estaba así súper. Y ella fue como, no, mira, hagamos esto, hagamos lo otro. Y yo, listo, hágale. Llegamos allá y ya eran las 6:30 de la tarde. O sea, marica, algo que empezó a las 10 de la mañana y ya eran las 6. Entonces llegué allá, hice la fila y le tomé foto a las tarjetas. No eran tarjetas de Steam, eran estas tarjetas, acá las tengo. Eran estas tarjetas de Xbox, ¿sí? Porque no había tarjetas de Steam. Yo le dije a él, pues marica, si quieres yo voy a otro centro comercial y, y pues sí, todo bien, o sea, yo las compro. No, dale de una vez acá mejor. Yo bueno. Entonces me dijo, ráspalas y me mandas los códigos. Las raspé y se me descarga el celular, marica. Otra hijo de puta señal. Otra hijo de puta señal. Entonces yo estaba con mi hermana, entonces menos mal estaba con ella y ella me dijo, no, mira, pues a mí me queda también 5% de batería, pero sigamos hablándole por ahí. Entonces las raspé. Acá están raspadas. Ya no importa que se vean porque ya creo que ya se están imaginando para dónde va como todo este mierdero. Entonces yo las raspo, le mando las fotos y ya, como que digo, marica, ya, lo que tengas que hacer. Ahí nos sentamos, nos relajamos un rato y llegamos a la casa como eso a las 7:30. Y prendo el celular, lo cargo y me dice, no, marica, canjeé los códigos y no sirvieron, parce. Me mandó pantallazo. Y yo ahí me estresé más, pues porque estaba con este problema que no podía solucionar. Y ahora había comprado unas tarjetas que pues yo no iba a usar, que ya no sabía pues qué hacer con eso, ¿no? Entonces ese día me acuesto a dormir, me acuesto re estresado, marica, el otro día me levanto también así con dolor de cabeza y empiezo a ponerme re pesimista y empiezo a decir, parce, ¿sabe qué? Pues bueno, como que dejarlo ir, o sea, ya estaba empezando como a hacerme la idea de que ya, marica, de que lo había perdido, o sea, de que ya no había manera. Entonces dije, no, pues nada, como que cosas de la vida, supongo que nuevas puertas se abrirán, es momento de dejar esto atrás, tan. Pero obviamente estaba triste, ¿no? Entonces me escribe el hacker como al mediodía y el man, les voy a contar muy resumidamente porque es muy largo, marica. Desde el jueves por la noche hasta, yo creo que incluso hasta hace poquito, porque estamos hablando del jueves 24 de julio, me dice, no, mira, consigue la plata, no, háblale a tal. Sí, como se han pillado como esos estafadores que lo quieren a usted meter como a cosas raras y le dicen, no, pide la plata en tal lado, o sea, y yo le dije a él, perro, ¿por qué tan ansioso? O sea, yo soy el que debería estar ansioso, yo estoy en la situación de mierda. Chicos, ahora me escucho hablar y me da mucha risa porque no entiendo cómo estaba siendo tan pendejo en ese momento.
A lo bien. Al otro día yo le escribo a más hackers porque yo veo que con él no me entiendo nada. Y uno de esos hackers a los que les escribo en X es él. O sea, esa persona, no sé si es él o ella, tenía como muchas cuentas. Y entonces, pues, de una vez como que me escribía al WhatsApp que me estaba pasando, que por qué le estaba escribiendo a otros hackers, que entonces nunca había confiado en él, que por eso fue que yo no le había comprado la tarjeta de Steam, que por eso yo le estaba dando largas. Le dije, parce, o sea, fue por su culpa que yo no compré las tarjetas en Steam, o sea, fue por su culpa, no fue por ninguna más. Y ahora usted me está pidiendo que saque más plata y empieza a actuar así. Y el man, pues, como que se empieza a poner nervioso. Me dijo, no, es que me estás poniendo ansioso. Y me explica que es que los clientes de él no saben generalmente cómo usar computadores, entonces que por eso él, como que cree que es mejor ir a tiendas físicas. Yo en ese momento lo que pensaba era, pues, marica, el man seguramente no quería que lo rastrearan, una mierda así, ¿no? Cosas de hackers que son paranoicos. El man de verdad empezó a volverse muy paranoico, que entonces que cuándo, que no sé qué, empezó a decirme, no, mira, busca a esta persona, pídele plata. Y yo le dije, parce, no lo voy a hacer. Ahí lo empecé a sacar de taco, le dije, no sé, o sea, si vuelvo a tener la plata o si vendo las tarjetas, pues hágale todo bien. Pero si no, no. Entonces, pues yo le dije a mi amigo, al que le debía haber dicho el día y donde debía haberme esperado, o sea, debía haberme esperado. Y le dije, parce, no pude, pues si cuando tengas tiempo, dile a tu amigo y pues miramos cómo hacemos. Marica, a los 30 40 minutos llegó a mi casa con el amigo de él, que trabaja en ciberseguridad, marica, trabaja en la unidad de desaparecidos, marica, o sea, un puesto, una gonorrea. El man me decía, a mí me llegan estos casos todo el tiempo, yo busco gente que está desaparecida como a través de redes sociales, o sea, marica, un man de los duros. Y me dice, bueno, cuénteme qué pasó. Y yo le empiezo a contar. Y le digo, bueno, el día antes yo me instalé una VPN porque quería ver películas y quería ver partidos de tenis que solo se podían ver como en otros lados del mundo y no acá. Marica, era realmente por eso, era una estupidez. Y en eso, cuando yo empiezo a descargar eso, yo descargo varios. Y yo le doy clic a uno que estoy seguro que ese fue el error, que me descargó como un troyano, parce. Y ya, fin de la historia. Entonces, claro, obviamente pues yo me siento re estúpido porque yo digo, marica, pues uno bien viejo de usar computadores para darle, o sea, para caer en un troyano, parce, o sea, yo estaba como marica, no puede ser, o sea, estoy pagando plata por esto, estoy así. Y no solo la plata, yo creo que está bien como todo el tiempo, la energía, uno cómo se siente. Bueno, el man me hace preguntas y me dice, bueno, mira, estos formularios los tengo yo que son para escribirle a YouTube y a Google. Vas a escribirles 5 veces, cada 2 horas escríbeles, mándales la misma información para que ellos vean que es algo serio. Y diles pues todo, ¿no? Que tienes un canal, que es importante para ti y tal. Entonces yo le mando eso a Google el viernes por la noche. Y al otro día me despierto y como que ese día me empiezo a relajar más, como que hago otras cosas. Ya, entonces por la noche me escribe YouTube y me dice, no, ya hackeamos ya le quitamos el correo al hacker. Ahora pues vamos a mandarte unos formularios y tienes que mandarnos unos papeles y respondernos unas preguntas como muy personales para que sepamos que verdaderamente eres tú y te damos el correo. Y eso se demoró como 2 3 días, entonces ya el martes 29 lo recuperé el correo, entonces ahí ya estaba pues más tranquilo. En ese momento dije, bueno, ya se resolvió. Pues bueno, me cambió mucho la perspectiva porque yo sí tenía entendido que YouTube y Google no tienen como servicio al cliente, entonces pues es como muy pelle cualquier problema. Pero parce, la verdad me voy por bien servido. O sea, me salvaron la vida, marica. Literal. O sea, me salvaron ahí el canal, me salvaron el correo, las cosas que tenía, las contraseñas, porque yo tenía un archivo como con contraseñas de bancos. O sea, marica, era todo. O sea, podía haber escalado mucho más. Afortunadamente, pues se recuperó. Entonces ya lo que tenía que hacer era vender estas tarjetas. Entonces yo empiezo a ponerlas en venta y una persona me dice, ah, listo, yo se las compro pues en menos del precio que las tiene. Yo dije, bueno, marica, quiero salir de esto, recuperar algo como de la plata que puse en eso. Y el día antes de vernos, yo, por mera curiosidad, marica, y menos mal, canjeo los códigos en Microsoft. Y me dice que ya se habían canjeado. Eso quiere decir que esta persona, este hacker, que después de todo ese tiempo me siguió escribiendo, y es más, se los voy a mostrar acá. El hijo de puta me escribió hoy. Yo lo confronté pues ese día, eso fue como el martes o el miércoles. Ahí está el número. Ahí está el número para que le escriban, para que le echen mierda, para que... ¿Qué pasa? El man, yo le digo eso y el man se me alebresta y vuelve a victimizarse y tal. Y marica, es una charla sin sentido porque yo le digo, bueno, parce, listo, no fue usted, entonces pruébeme que no fue usted.
Era muy evasivo, yo le decía, muéstreme, no sé, capturas de que usted no había sido. O sea, lo raro era que el man seguía hablando conmigo. Yo decía, pues, no sé, normalmente como que las ratas lo bloquean a uno y ya, ¿no? Pero el man era tan descarado que me seguía hablando, marica. Y me seguía negando, entonces yo le dije, parce, pues vea, eh, hagamos algo. Le dije, muéstreme capturas de pantalla y de video donde usted se mete a su cuenta de Microsoft y que usted no fue quien hackeó quien canjeó las tarjetas. Y me dice, no, es que yo no tengo cuenta de Microsoft porque yo esto lo paso a un software que redime eso y que es un software que solo los hackers conocemos y yo no te lo puedo mostrar. Entonces yo le dije, o sea que usted igual no me puede probar que no fue usted, entonces pues fue usted. O sea, si solo yo tengo los códigos y solo usted los tiene, pues marica fue usted. El man empieza a negarlo, el man dice que me estoy cagando en su reputación, bueno, marica X, ahí ya se vuelve desgastante, así que yo procedí a poner denuncia, ahí como a la fiscalía, y pues mandé como todas las pruebas como de los chats, de las facturas de compra. Honestamente, yo ya no espero tanto como, no sé, la plata, sino que al menos le quiten como los códigos a esa persona o que como sea los haya redimido, pues como que no pueda usar ese saldo. Y pues que se sepa, ¿no? Yo la cagué, o sea, la verdad yo la cagué por desesperado y por estresado. Obviamente pues creo que le puede pasar a cualquiera, pero claro, son cosas que uno no se da cuenta. Por ejemplo, muchos de esos hackers que me recomendaban, parece tienen 5.000 6.000 seguidores en X, que yo creo que si uno, o sea, si ellos hacen algo, pues igual hay una funa, ¿no? Pero esta persona tenía 20 seguidores, entonces fue algo que pues yo no vi en ese momento. Y bueno, pues supongo que lo que es la plata y eso material, pues eso vuelve, marica. Eso pues vuelve. Creo que lo que más me angustiaba era la verdad el canal. O sea, puede que al final yo sé que ya no mucha gente me ve, eso es cierto. O sea, yo sé que no mucha gente ve como los videos que yo hago actualmente en este canal. Pero sí sé que hay algunas personas que están ahí como muy constantes o personas que sabes que te hacen comentarios como de que les gusta lo que estás haciendo y pues yo siento que por un lado está eso y por otro lado pues está como todo el tiempo que yo llevo con ese proyecto, que así ya no esté subiendo videos, que así yo deje de subir videos un tiempo y vuelva, pues es uno de esos proyectos que yo le tengo como un cariño, parce, pues claro, como que el haberme hecho incluso la idea de que eso se iba a perder, eso la verdad sí me dolía bastante, o sea, como que ahí me di cuenta que, no sé, hay cosas que uno quiere mucho que es capaz uno de hacer como lo que sea para, pues para no dejarlas perder, ¿no? Y bueno, eso, gente, eso. Y bueno, era eso. Quería como contar el chisme, la anécdota. La vi peluda, o sea, en un momento la vi muy peluda, parce. En un momento la vi muy, muy peluda. Eh, ya me había hecho la idea, o sea, y siento que es como eso, uno se hace los peores escenarios, ¿no? Como de, no sé, empieza a publicar videos raros de otras cosas, o borrar el canal, no sé, lo que sea. Entonces eso era lo que me tenía como mucho preocupado, pero bueno, afortunadamente pues todo salió bien y, y ya, eso es, eso es. Yo creo que a mí me quedó la lección, parce, de verdad, de ser más calmado cuando pasan estas cosas. A cualquiera le puede pasar, uno se puede estresar, pero siento que siempre hay solución, marica. Uno siempre, 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 siempre tiene que confiar en que hay solución. Y bueno, nada, pues si alguien llegó hasta acá, gracias por el tiempo, por la escucha. Mm, y nada, espero vernos en un futuro en más videos o en cosas de ese estilo. Em, y nada, gente galáctica, parceros, chamos, galácticos, galácticas, cuídense. Un saludo, parce, las mejores y nada, parce, un abrazo, que estén bien.